Hubo una época de actores que subieron demasiado rápido, que brillaron demasiado fuerte y que terminaron demasiado pronto. Fama perfecta, casualidades imposibles y muertes que parecían más un cobro que un accidente. Durante décadas, técnicos, maquillistas y compañeros juraron haber visto cosas que nadie quiso admitir en voz alta, pero que siguen ahí, flotando entre pasillos fríos, camerinos cerrados y espejos cubiertos. Hoy vamos a entrar a ese lado del cine que casi nadie quiere tocar, las historias de las estrellas mexicanas que, según rumores persistentes, habrían hecho pactos que ningún contrato formal podría explicar. Y el primero de todos es quizá el más inquietante. A María Félix se le podía acusar de muchas cosas, menos de ser una mujer común. Desde joven tenía una presencia que intimidaba, pero los que la conocieron antes de su salto repentino a la fama siempre describieron un detalle. Al principio María no era así. Aseguraban que hubo un antes y un después tan marcado, que parecía que regresó de algún lugar con un brillo distinto en la mirada. El rumor más repetido entre vestuaristas y maquillistas decía que después de ser rechazada por un productor poderoso, María desapareció 3 noches enteras. Su familia habló de enfermedad, pero una vecina juró haberla visto caminar sola hacia un cementerio antiguo de Álamos. Cuando regresó, jamás volvió a ser rechazada. Años después, en los foros se repetía una escena inquietante. Cada vez que María entraba a un set, la temperatura bajaba y según algunos hasta los focos parpadeaban. Nadie podía verla a los ojos más de 3 segundos sin sentir un escalofrío. Y ella llevaba siempre un relicario que jamás se quitaba, uno del que nadie conocía el contenido. Algunas actrices contaron que la escuchaban rezar en camerinos, pero no eran oraciones conocidas. Al final de esos murmullos, solía reírse sola, como si alguien le respondiera desde el otro lado del espejo. Y lo más simbólico, su muerte ocurrió el día exacto de su cumpleaños. Su cuerpo, cuentan los presentes, no tenía signos de desgaste, como si hubiera decidido irse justo en el punto perfecto. Para muchos fue simple coincidencia, pero para otros, el cumplimiento exacto de un acuerdo que no estaba firmado en papel. Pero María no fue la única que regresó distinta después de una noche extraña. Pedro Infante no fue famoso. Fue un fenómeno nacional. Su talento, su carisma, su cercanía con el pueblo, todo parecía salido de una fórmula imposible de repetir. Y cuando el ascenso de alguien es tan impecable, los rumores nunca tardan en aparecer. Entre técnicos de la época se repetía la misma frase: Pedro estuvo en una reunión donde no todos eran humanos. La historia más difundida cuenta que un productor muy influyente lo llevó a una casona antigua de la colonia Roma. Ahí, en una sala llena de símbolos, supuestamente se le ofreció un trato que nadie rechazaría: fama eterna, amor del pueblo, éxito absoluto. A cambio de 3 cosas: silencio total, renunciar a una vida familiar estable y entregar su existencia en el punto más alto de su gloria. Solo eran rumores, claro, pero hubo señales. Su mirada cambió con los años. En fotos viejas, algunos juraban que sus ojos parecían no ser los mismos. Un músico cercano contó que Pedro dormía mal, hablaba dormido en un idioma que no era español y despertaba sudando frío. Y luego vino el final. La mañana del accidente, un trabajador del aeropuerto afirmó que Pedro estaba extraño, nervioso. Dijo que soñó que venían a buscarlo y que ya no podía escaparse. Horas después, cayó del cielo en un accidente que aún solo levanta sospechas. Para unos fue una tragedia, para otros la fecha exacta en la que debía pagarse una deuda. Y mientras el país lloraba a su máximo ídolo, otro comediante decía que estaba cumpliendo años que alguien más le prometió. Germán Valdés, Tintán, fue alegría pura frente a la cámara. Pero detrás de ella, quienes lo conocieron de cerca describían algo mucho más oscuro: cambios de humor repentinos, conversaciones con alguien invisible dentro de sus camerinos y un miedo irracional a los espejos. Una frase que un fotógrafo aseguró escucharle una vez marcó la leyenda para siempre. Tintán habría dicho: tú dijiste que serían 20 años y ya van más. Según rumores del medio, cuando era joven y luchaba contra la pobreza, Tintán habría asistido a una reunión secreta en un teatro clausurado. Ahí cuentan que le ofrecieron fama inmediata, éxito sin ser un galán y un personaje inmortal, pero debía firmar, y no con tinta. La figura tallada de un demonio risueño que guardó por años parecía acompañarlo siempre. Y el día que la perdió en una mudanza, su salud se deterioró de forma abrupta. Cuando murió, un detalle recorrió los estudios. Alguien dejó dentro de su urna una nota que decía pacto cumplido. Y mientras la risa se apagaba, años atrás otra actriz sentía que su tiempo tenía una fecha marcada desde su juventud. Miroslava Stern llegó al cine mexicano como un suspiro. Nadie entendía cómo una actriz extranjera podía conseguir papeles tan rápido, sin audiciones y sin conexiones previas. Su belleza era tan perfecta que algunos decían que no era natural. La leyenda más antigua afirma que, en su adolescencia en Europa tras sobrevivir a la guerra, Miroslava hizo una promesa en un convento abandonado. Susurró una frase escrita en una página que no pertenecía a ninguna Biblia conocida: dame belleza eterna, aunque tenga que pagarla antes de los 30. Cuando llegó a México, todo le salió bien, demasiado bien, pero las noches no eran amables con ella. Soñaba con una figura sin rostro que siempre repetía: ya falta poco.
Y así murió a los 29 años. La escena dejó muchas preguntas. Una foto arrugada en la mano, cartas en 2 idiomas y un sigilo tallado detrás del espejo de su habitación, similar a símbolos usados en rituales de invocación. Para unos fue desamor, para otros, un plazo cumplido con precisión milimétrica. Y mientras Miroslava se despedía perfecta, años antes otro charro no buscaba belleza, sino fuerza. Jorge Negrete tenía el porte, la voz y la disciplina de un hombre construido para la grandeza, pero también tenía ego, competencia feroz y una necesidad obsesiva por mantener el trono. Cuando Pedro Infante comenzó a superarlo en popularidad, sus cambios de carácter se hicieron evidentes. Un sonidista aseguró que Negrete dijo una frase inquietante en un arranque de orgullo: "Yo estoy con los grandes, con los eternos". En su casa existía una habitación a la que nadie podía entrar. Años después, una empleada contó que adentro había velas negras, símbolos extraños y un espejo cubierto. Durante una gira por Veracruz, Negrete desapareció una noche completa. Luego regresó temblando y solo dijo: "Ya está hecho, mi voz no fallará nunca más". Y así fue. Su potencia vocal se volvió impresionante, pero su carácter también cambió, agresivo, irritable, como si algo lo sostuviera por dentro y al mismo tiempo lo consumiera. Murió de una enfermedad que no coincidía del todo con sus hábitos, y en su velorio cuentan que la luz se fue durante 5 minutos exactos. Para quien cree en coincidencias, solo fue una falla eléctrica, pero para quienes conocieron sus obsesiones, eso fue un cobro puntual. Ramón Gay, protagonista de películas románticas y de terror, tenía una presencia magnética y un miedo inmenso a envejecer. El simple pensamiento de una arruga lo aterraba. Un camarógrafo contó que el actor repetía: "Un rostro como el mío no debe marchitarse". Los rumores dicen que acudió con un guía ocultista que le habló de un trato: belleza eterna, fotografía impecable, imagen sin desgaste, todo a cambio de una muerte violenta antes de los 50. Desde entonces, Ramón cubría todos sus espejos con velos y solo los destapaba al anochecer. Además, antes de cada rodaje encendía 3 velas para mantener la imagen intacta. Murió apuñalado, pero varias heridas parecían seguir un patrón ritual antiguo. Lo más inquietante es que una semana antes dijo en voz baja: "Si voy a morir joven, que me recuerden intacto". Y así quedó, como un rostro detenido en el tiempo. Joaquín Pardavé era el rostro amable del cine mexicano, pero su vida privada estaba llena de anotaciones extrañas, símbolos incomprensibles y una obsesión profunda con la muerte. Años después de su fallecimiento, un rumor se esparció, que había sido enterrado vivo debido a una condición que simulaba la muerte. Trabajadores del panteón afirmaron que el ataúd tenía marcas por dentro, pero lo más perturbador vino de colegas cercanos, que aseguraban que Pardavé ya sabía lo que iba a pasar. Él decía que su muerte no sería el final, sino una prueba. En su casa, hoy abandonada, hay marcas en las paredes similares a símbolos de invocación egipcia. Para muchos, un hombre sensible con fascinación por lo oculto. Para otros, alguien que jugó demasiado cerca de una puerta que nunca debe abrirse. Y si hablamos de puertas, nadie se obsesionó tanto con un espejo como Cantinflas. Mario Moreno creó a Cantinflas, pero muchos dicen que con el tiempo Cantinflas terminó devorando a Mario. El actor comenzó a hablar como su personaje incluso fuera de escena, actuaba como él en reuniones, y algunos juran que se refería a sí mismo en tercera persona. El rumor más inquietante cuenta que antes de hacerse famoso, Mario hizo un juramento frente a un espejo en un pequeño camerino del Teatro Follis. Prometió ser eterno, aunque eso significara vivir atrapado dentro de su personaje para siempre. Años después, Mario ya no parecía recordar quién era sin su traje, su sombrero y su pañuelo. Dormía con el retrato del personaje en su recámara, y su hijo adoptivo, Mario Ivanova, dijo en una entrevista: "A veces era mi padre, a veces, no sé quién era". Jorge Mistral era perfección frente a la cámara, pero fuera de ella, su obsesión con los espejos era alarmante. No permitía filmar una escena sin mirarse primero en completo silencio, y según testigos, hablaba a su reflejo como si esperara respuestas. Un camarógrafo contó que lo vio quedarse inmóvil frente a un espejo durante 30 minutos. Cuando lo tocaron para avisarle que seguía la escena, dijo: "Él no ha terminado de hablarme". La versión más difundida afirma que Mistral habría realizado un antiguo ritual de pacto en el espejo, una práctica donde el reflejo actúa como canal hacia algo que no es humano. Pero su muerte levantó más preguntas que respuestas. El arma sin huellas lejos del cuerpo, el manuscrito desaparecido y un espejo cubierto por dentro con sangre. Y en su camerino encontraron una frase grabada con un clavo: "Si quieres ser eterno, deja de ser tú". 10 actores, 10 vidas marcadas por gloria imposible, muertes simbólicas y rumores que nunca dejaron de circular. Tal vez todo fueron coincidencias, tal vez fueron exageraciones de un medio lleno de mitos, o quizá la fama perfecta siempre cobra algo a cambio, pero tú decides qué creer, porque en el cine de oro, las sombras casi siempre tienen mejor memoria que la luz.